Danny Phantom es mi serie favorita de todos los tiempos. Fue literalmente una de las piedras angulares en mi construcción como persona y una de las razones por las que empecé a hacer fanfiction y empecé a hacer fanart y un montón de etcéteras que literalmente me tienen aquí hoy grabando esto. Amo la serie con pasión. Esto no quiere decir que me guste la totalidad de la serie. Creo que uno debe tener el criterio suficiente para identificar sus falencias, así como sus fortalezas y las cosas que te gustan. Y es que en el caso de Danny Phantom, dejando de lado todo lo que hizo Hartman, hay elementos de la serie, especialmente hacia el final de la segunda temporada y de la tercera temporada en general, que son como mínimo malos y como un afán exigente nefastos. Porque sabemos que es una historia que tiene todavía mucho para contar, se quedó corto. Más de 50 capítulos para un final decepcionante que refleja la habilidad o la falta de habilidad de su creador para contar historias. Al menos hasta que ella llegó. Y es que con la llegada de Gabriela a la franquicia, muchos de esos huecos que la serie nos dejó originalmente no solo fueron llenados, sino que fueron explicados de forma que nos satisface a muchos de los fans, que abren la posibilidad a un montón de nuevas teorías, historias y cosas que los fans durante muchos años ya estábamos discutiendo en internet. Así que en este video, y con la autoridad que me embiste al ser una fan de Danny Phantom literalmente desde sus primeros capítulos en emisión, vamos a hablar de la primera de las dos novelas gráficas de Gabriela Epstein. Esta es A Glitch in Time, y hablaremos de lo que hizo bien, lo que hizo mal y por qué, en mi opinión, sí es una digna sucesora de Danny Phantom. Hola pandilla, estoy de vuelta, eso creo. Para no hacer el cuento muy largo, el año pasado fue un año muy difícil y si quieren conocer un poco más del por qué estuve ausente casi un año, tanto de YouTube como de las otras redes, los invito a ver este otro video que subí hace poco que explica las razones para mi ausencia, porque no quería incluirlo en este video ni hacerlo un disclaimer demasiado largo. Así que ¡a lo nuestro! Lo que les puedo decir antes de empezar a hablar de este tema es que el video tiene spoilers, claramente. Entonces yo sé que la situación del mundo financiera y todos los etcétera está particularmente difícil, así que si no tienen la oportunidad de comprar la novela en Amazon, pues que sería lo ideal. Pueden ver en YouTube, pueden ver en Facebook traducciones, resúmenes, para que no se priven de la oportunidad de leer estas maravillosas historias, pero pues advertidos quedan, este video tiene spoilers. No va a ser un video como contando uno a uno la historia, los pasos y vamos del punto A al punto B, sino va a ser un análisis global desde mi perspectiva. Si les gusta este tipo de contenido, que básicamente soy yo hablando por horas de cosas que me gustan y me apasionan un montón, pueden suscribirse al canal. También los invito a que activen las notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video y por favor síganme a través de las otras redes sociales, pues que ahí hago contenido variado, sobre todo como cosplay y ese tipo de cosas. Y ya saben que comentar y dejar su like, cualquier interacción ayuda un montón a este video para que eventualmente podamos tener más material y yo pueda seguir creando contenido como este. Danny Phantom es una serie animada de la cadena Nickelodeon creada por Butch Hartman. Con un total de 53 episodios que fueron divididos en 3 temporadas, conquistó el mundo de la televisión y las caricaturas y el entretenimiento casi desde su estreno desde el 2004 hasta su cancelación en el 2007, porque sí, no terminó, fue cancelada. Y es que los motivos de su cancelación y apresuradísimo final son un montón y son una cadena de eventos desafortunados que aterrizaron en Phantom Planet. Y es un episodio horrible, no nos vamos a decir mentiras, Phantom Planet es una vergüenza de la humanidad. No solo le dio un final patético a Vlad, sino que no dio tiempo de resolver el hilo argumental más esperado por todos en la serie, que es el del Danny musculoso del futuro. Y también se olvidó por completo de Valerie. Podría seguir por horas de un montón de cosas que Phantom Planet hizo o no hizo, pero creo que el punto se entiende. Hay otros factores que hacían imposible que la serie continuara, y esto le daría paso a Gabriela Epstein, la autora de las novelas gráficas, a tomar todas esas historias que quedaron inconclusas, todavía sueltas, y jugar con ellas, que tengan un lugar coherente tanto del universo como de sus propias historias y de los personajes que está manejando, que es divertida, es profunda y sobre todo es fiel al material original, lo suficiente como para que incluso alguien como yo, que detesta este tipo de secuelas, esté gratamente satisfecha. A propósito, voy a dejar un montón de detalles por fuera porque
no son relevantes para lo que estoy analizando en su momento, o porque son intrínsecos, como cosas que naturalmente una historia va pidiendo y tienen que estar pues ahí, ¿saben? Entonces pues para que los analizamos, pero también para que tengan la oportunidad de poder leer las novelas incluso después de este video y tengan la oportunidad de sorprenderse con lo que estos libros les tienen por mostrar. Sin duda, el tono de la novela se siente muy familiar y fiel a la serie original, con ese humor que a veces es medio tonto y que a veces es demasiado profundo como para entenderlo a la primera, pero sin duda la escritura de esta novela hace que se sienta familiar. Quizás se deba a que la novela retoma la historia justo donde se quedó la serie original, algunas semanas después del evento del desasteroide, aunque arranca en este punto en común. Conforme más avanza el libro, más se desliga y se va creando su propio universo. Esto sin perder esa familiaridad y ese tono común, que de hecho es bastante similar a lo que se manejaba en la primera y segunda temporadas de la serie, que pues muchos coincidimos son las mejores. El otro aspecto fundamental que hace de esta novela algo increíble es que tomó los pedazos rotos de muchas cosas que quedaron mal en la serie original y logró arreglarlos. Por ejemplo, deshacer el hecho de que Tucker fuera un alcalde. ¿Quién se le ocurrió eso? Tiene 14 años. O profundizar en cosas que quedaron a medio explicar en la serie original por falta de tiempo o porque cuando Hartman regresa por completo a controlar toda la producción en la tercera temporada, decidió que ya no era necesario seguir ahondando en ellas, a pesar de que dejaron muchas historias abiertas e inconclusas. Por ejemplo, intenta explicar qué son los objetos, los artefactos que Vlad duró toda la serie persiguiendo, como por ejemplo la corona y el anillo de Paria Dark, que nunca se usaron. Aquí básicamente resulta que la zona fantasma es un lugar más joven que la existencia del universo mismo, y esos artefactos tienen un lugar en la construcción de este nuevo espacio en el universo. Y esto abre un montón de posibilidades narrativas que se pueden explorar a futuro sin alterar necesariamente el orden del lore del universo, pero aprovechándose de una de las cosas que la serie dejó inconclusa. En ese mismo sentido, el regreso de Vlad después de su desastroso final en Phantom Planet es un acierto, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los fans estábamos inconformes con la forma en la que trataron al mejor villano de la serie, el enemigo principal, el que creaba todos los plots, el que era el boss final, porque sencillamente a Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle y se acabó. Después de 50 capítulos matas a un villano así. Era justo y necesario traerlo de vuelta. Su llegada es maravillosa porque por supuesto Vlad es un hombre que lo perdió todo, es un hombre miserable que está lleno de dudas y por supuesto que vuelve todo un mierdero en classic Vlad fashion, y lo amamos por eso. No puedo seguir hablando de las cosas positivas de esta novela sin hablar de el plato fuerte, el elefante en la habitación, el papacito rico por el que estamos todos aquí, el Danny del futuro. Es lo que la gente más recuerda de la serie, dicho por ustedes mismos en Instagram. En esta novela, Dark Danny, y ojo que ese es un nombre del fandom, luego hablaremos del tema de los nombres, él no solo está enojado porque fue derrotado por un medio humano, medio fantasma, un adolescente huesudo y por demás medio idiota también, sino que está desestabilizado por completo, y es que el man se quedó sin un universo al cual pertenecer. Dark Danny solo existe dentro del termo porque hagan de cuenta que es como una especie de dimensión de bolsillo, pero en el momento en el que Dark Danny pudiera escapar del termo, inevitablemente iba a ser alcanzado por la destrucción de su línea de tiempo, es decir, que lo que se borró lo viene persiguiendo a él porque también lo va a borrar. Es aquí, en la novela, cuando Dark Danny decide poseer el cuerpo de Clockwork, o reloj para los panas. La fusión de Dark Danny con reloj es aterradora. Los paneles son absolutamente terroríficos y es una maravilla que una novela gráfica logre evocarte este sentimiento, como que es muy macabro, porque a pesar de que no está animado, da miedo, y pues son fantasmas, se supone que tienen que dar miedo. Y es que tenemos que entender que Dark Danny es la única falla que Reloj ha tenido como el guardián del tiempo. A su vez, Dark Danny lo culpa a él por su derrota, como claro, Danny Fenton, Danny el chiquito, fue el que me derrotó, lo que sea, pero tú le diste los medios, tú doblaste las reglas, esto es tu culpa. Entonces es un rencor que Dark Danny todavía le guarda a Reloj, que es increíblemente poderoso, pero es ese mismo rencor el que está encaminando esta fusión. También es un súper acierto
hacer que Valerie se enfrente de forma temprana a Dark Dani en la historia, enfrentarlos cara a cara. Porque hasta el capítulo donde nos lo presentaron en la historia, ellos solo tienen una rivalidad en el futuro. Nunca se nos explica por qué se odian tanto y hay una tensión medio rara entre ellos dos si me lo preguntan a mí. Aquí le dan una razón de ser y es que Valerie ya odiaba a Phantom, a el fantasma, la identidad secreta de Dani. Evoluciona y le da origen a esa rivalidad, como que la alimenta y es como, ahora sí entiendo por qué X años en el futuro lo odiabas tanto que básicamente arriesgaste tu vida para poder matarlo a pesar de que no tenías ninguna posibilidad. Es un paso lógico que le da contexto a la historia, que le da contexto a los personajes. Y hablando de Valerie, gracias por darle protagonismo a Valerie. Vea, Valerie no es de mis personajes favoritos, pero esto no quiere decir que yo no reconozca que es un muy buen personaje y que necesita ser tratado mejor dentro de esta franquicia. La forma en la que la serie original intentó concluir su arco grande como su arco general de personaje es nefasta, es deplorable y es tristísimo cómo se desaprovechó Valerie en su totalidad. Es un personaje con increíbles capacidades, con un montón de cosas por contar, y es que Valerie, quizás incluso más que los padres del propio Dani, es la persona que más necesitaba conclusión con el protagonista. Pero pues regresando a ella, aquí se le da un protagonismo, al menos en la primera parte de la historia, que la integra a la lucha. Utiliza sus fortalezas como personaje, no a la fuerza, sino como una interacción que se daría de forma natural. Y de hecho es colocada en una situación particular dentro de la novela que la llevará a ser la protagonista de la siguiente novela. ¿Saben a qué otra cosa por fin esta novela le dio un propósito, una razón de ser? A la Zona Fantasma. Y yo no puedo creer que esté diciendo esto, pero por fin le dio una razón de existir. Literalmente la segunda cosa más importante de la serie después del protagonista, y es el lugar de donde vienen sus poderes. Y es que la Zona Fantasma fue perdiendo muchísimo sentido conforme Hartman más metía las manos en la segunda y tercera temporada de la serie, porque era este universo espejo donde inicialmente los fantasmas habitaban y ya, como que existían y ya, y luego nos dieron a entender que literalmente está conectada con el mundo humano. En un principio era como una versión modernizada del más allá. Entendíamos que morimos y si por alguna razón nos convertimos en fantasmas íbamos a terminar en la zona fantasma, que viene a ser algo así como un purgatorio. Pero también nos mostraba cosas como reinos antiguos, espacios atrapados en X temporalidad, tecnología fantasma, nos mostraba criaturas que no eran necesariamente fantasmas. El punto es que jamás hubo una exploración de ese universo. Nos arrojaban información a la cara y la novela gráfica intentó darle un propósito a todo esto. Era una sociedad con sus propias reglas y sus propias construcciones. Entendemos entonces que los fantasmas, al menos en este universo, son espíritus que se manifiestan de los sentimientos humanos. Puede tener un origen humano, como alguien que murió, tipo Poindexter, y se convirtió en un fantasma, o un cúmulo de sentimientos dan el origen a una criatura o a un fantasma que se alimenta de dichos sentimientos. Entonces, por ejemplo, Ember se alimenta de la adoración, Spectra se alimenta de la negatividad. Me parece un acierto explicar que cada villano tiene un tema, no solo por cómo lo hace la serie, que es tener el villano temático de la semana, tipo cómics, sino darle un propósito a esa temática. Si en el argot popular creemos que los fantasmas están atrapados en nuestro plano, en nuestra tierra, porque tienen asuntos pendientes, ¿correcto? ¿Qué sentimiento alimenta ese asunto pendiente? ¿Sí? La venganza, el resentimiento, la tristeza, el amor. Es un acierto y es una maravilla lo que hace esta novela, intentando explicar cómo el fantasma existe y se alimenta de ese sentimiento, por eso el fantasma es como es. Al mismo tiempo nos explican por qué hay fantasmas menores, tipo los pulpos que salen en el primer capítulo o las manchitas fantasmales que a veces salen. Y es que un fantasma, conforme más tiempo pasa siendo un fantasma y se aleja más de la figura humana, digámoslo, va perdiendo su humanidad y va sin propósito. Entonces, fantasmas menores son entes sin propósito y son más monstruos, como más animalescos, digamos, que similares a una figura humana, como lo podrían ser los fantasmas principales y temáticos de cada capítulo. Aquí es donde empiezan las implicaciones. Si un fantasma se redime, ¿puede pasar al más allá? Si yo soy un fantasma que está alimentado del rencor, del dolor, de la desesperación, y de alguna forma esos sentimientos son cumplidos, son socavados, o cumplo mi
mi pena pendiente, ¿puedo ir al más allá o qué va a pasar conmigo? Y si, por ejemplo, yo trasciendo ese sentimiento y ya no dependo alimentarme de ese sentimiento humano para seguir existiendo, ¿evoluciono en estas sociedades como la de Frostbite? ¿O son clanes como el de Frostbite? No son espíritus, sino una nueva forma de vida. Y la zona fantasma es en realidad un universo cercano al humano, pero en realidad es su propio universo donde existen formas de vida distintas a la humana y la animal, que es nuestra tierra, ¿correcto? Y en ese caso, ¿qué pasa con Dani? ¿Qué pasa con Vlad? Si siguen avanzando en el tiempo, ellos también pierden su humanidad y se convierten por completo en fantasmas. Y esto no es negativo, las posibilidades son maravillosas, la cantidad de historias que pueden salir de estas implicaciones se me hace agua la boca. Estos son los detalles que yo digo que hacen que la novela sea buena, porque cuando lo que la novela te presenta te pone a pensar, a teorizar como lo hace la serie original, te das cuenta del nivel de detalle, generar nuevas dudas, generar nuevas expectativas, te obliga a tener una sed de esta franquicia, volver a tener una sed y a investigar y poder responder estas preguntas. Esto es posible porque A Glitch in Time se fía de elementos que son tanto explícitos como subtexto en la serie original, lo que le da credibilidad a los personajes y a las decisiones que toman. Por ejemplo, Vlad, entre todos los artefactos que estuvo coleccionando durante todos los años, claramente tendría un cofre lleno de oro y tesoros, así como tendría un sótano lleno de clones de Dani, para sorpresa de nadie. Yippee, porque es como Lex Luthor, que se va sacando ases de la manga uno tras otro y es plenamente creíble. Así es como actúa Vlad. He hablado de cosas positivas, de narrativas, de cosas que vamos a seguir explorando, pero quiero hacer un punto específico sobre la relación de Dani y Sam, porque si siguen siendo novios, así no les gusta, y los estoy viendo a ustedes haters de esa pareja. El punto es, esta representación es la más hermosa, espectacular, increíble de esta que es mi ship favorita, y es que no pasa absolutamente nada. ¿Cómo así que es la mejor representación de la pareja si no pasa absolutamente nada? Cuando yo estaba en el fandom, las peleas por con quién se iba a quedar Dani y porque Sam no era la mejor opción para Dani eran eternas y dedicábamos foros y ensayos, en ese momento no se hacían videos, a esta explicación. No saben cómo agradezco que en la novela su relación no es el centro de la historia. Tuvimos temporadas, capítulos enteros dedicados a los celos de Dani, a los celos de Sam. Basta del drama, ya basta. Me encanta que en esta novela lo tratan con suavidad, con dulzura, un par de diálogos, un par de paneles y con el subtexto nos dan a entender que sí siguen juntos, son pareja, son novios. El manejo que le dio la serie a la relación de Dani y Sam fue horrible. Claramente Sam iba a quedar con Dani, sí, pero ¿por qué lo manejaron así? Dios mío, Hartman, cuando te atrape. Pero regresando al punto, Dani y Sam sí, son pareja, dan apoyo como lo deben hacer las parejas, le quitamos todo el melodrama adolescente y lo maravilloso de esto es que hace que tanto los que somos fans de la pareja como los que no son fans la disfruten. Si le quitas el protagonismo sin dejar de contar su historia de amor o como lo quieras llamar, haces que todos estén contentos. Eso es difícil de lograr y te felicito, Gabriela, lo hiciste maravilloso, perfectamente manejado, 20 de 10. Si quieren que haga un video hablando de las ships de Dani Phantom, yo encantada, ustedes déjenmelo saber en comentarios. En ese sentido, la novela pasa más tiempo poniendo a prueba a Dani en otros escenarios que en su etapa de adolescente hormonal enamorado de la chica popular del salón. Porque lo máximo que vimos en la serie respecto a Dani sobre cuestionarse el hecho de ser un héroe o no, es poder balancear su vida social y sus responsabilidades como héroe. Y ya. A la hora de la verdad, Dani jamás se cuestionó cómo se sentía al respecto y por qué, a diferencia de Vlad, él tomó la decisión de ser un héroe, poner su vida en la línea para defender a los demás. Pues es un tema de su sistema de valores, su red de apoyo, bla, bla, bla. Pero eso es una lectura que hacemos nosotros como fans y como el subtexto de la historia. No es algo que la historia le proponga al personaje, oye, cuestiónate esto, ¿por qué esta es tu misión? La novela hace que Dani se pregunte cómo se siente con todo lo que hizo. Porque fue más allá de sacrificar su imagen, fue más allá de decir, sí, yo soy Dani Phantom y perdí mi vida privada. La novela le dio un propósito a que él fuera Dani Phantom, que Dani Fenton y Dani Phantom fueran la misma persona. Y yo no puedo dejar de preguntarme cómo pasamos décadas sin que el personaje principal tuviera un propósito.
propósito, claro. El propósito de Dani es como no dejar que los fantasmas invadan mi ciudad y proteger a mis seres queridos. Eso lo pudo haber hecho absolutamente cualquiera con o sin poderes. Porque Dani es diferente, porque Dani es el prota, porque Dani es especial. Si incluso después le sacaste clones, si le sacaste rivales como Valerie, que son absolutamente capaces con entrenamiento de defender a la ciudad y varios etcétera, ¿qué hace a Dani especial como protagonista? No puedo creer que después de que la serie original terminara, hace años apenas nos estamos cuestionando esto. El man solo asumió que le tocaba proteger, porque fue creado por padres buenos y tiene personas maravillosas en su vida que no quiere que se lastimen. Y aquí se hace claro que Dani es Dani y es el único que puede hacer lo que tiene que hacer porque es el avatar. Ya vamos a hablar de eso, pero es impensable que sea este pedazo de medio el que le esté dando un propósito al protagonista. Como nunca lo vimos. Otro personaje que se vio obligado en esta novela a cuestionarse elementos fue Vlad. Y es que a pesar de que es el villano principal, nunca se enfrentó a las consecuencias de sus actos, excepto cuando se autoexilió después de que el mundo supiera quién es él y lo aplastó un meteorito gigante. En todo caso, en la novela, Vlad por fin se enfrenta a Dark Dani. Por fin se enfrenta a las consecuencias de sus actos de forma material, visible, con posibles secuelas físicas a su persona, porque Dark Dani es una criatura de su creación. Y a pesar de que en esta línea de tiempo en la que estamos habitando en este momento, este Vlad no ha hecho justamente la creación de Dani, sigue siendo una representación de lo que Vlad quiere lograr y de lo que Vlad necesita. Literalmente su mitad fantasma constituye la mitad de este ser, así que él tiene que enfrentarse a sí mismo, ¿cierto? Y en esta novela lo asume y lo entiende. Es de hecho súper elocuente y súper satisfactorio como Vlad en esta novela, pues que ha sido contenido, amordazado, humillado de cualquier forma posible, que igual lo merecía. No pone resistencia, es un adulto y asume su responsabilidad como adulto y es como sí, entiendo que yo causé esto y lo tengo que resolver. Esa es una verdadera redención de personaje. Yo no quiero que Vlad se vuelva de repente bueno, porque cuando Vlad debe enfrentar a este nuevo enemigo, nuevo para él, por supuesto, no solo accede a colaborar con el bando de Dani, sino porque por fin entiende que si son aliados, es mucho más valioso lo que puede surgir que de si son rivales. Y es una alianza que no está fundamentada en el deseo de dominar, en el deseo de poseer. Aquí se convierte en un aliado verdadero y eso le da como un cierre a esos escasos momentos de lucidez y de bondad que Vlad nos pudo haber regalado a lo largo de la serie. Y esto solo es gracias a que se enfrenta materialmente a Phantom. Y así es oficialmente como se llama este personaje. Tenemos entonces a Dani Phantom y Phantom. Y Vlad concluye esta resolución, este enfrentamiento, esta asumir que es su responsabilidad con tú también eres mi Phantom. Me atraparon, es absoluto y completamente cine. Vlad también se cuestiona su motivación más allá de ser un villano promedio, como el resto del cast. Las motivaciones de Vlad siempre fueron difusas y no me malentiendan, Vlad es un fantástico villano, por algo también es uno de los personajes más recordados de la serie, pero Vlad, ¿qué quería? ¿Qué quería lograr vengándose de todos? Primero era Maddie, porque era el amor de su vida que no pudo tener. Luego era adoptar a Dani y a Jazz por momentos para tener la familia que nunca pudo tener. Por momentos era avaricia y la mayor parte del tiempo era solo salir victorioso, saber que él era mejor que los demás. Porque sí, cuando hizo una alianza con el Caballero del Terror en el episodio de Paria Dark, nos dieron a entender que Vlad estaba planeando algo mucho más grande. Era un plan muchísimo más enorme de lo que nuestros pobres cerebros pudieron habérselo imaginado. No pasa nada. Esta novela se aprovecha de esta variedad de elementos, de este conflicto que parece muy difuso a lo largo de la serie. Le pone al personaje una guía que se da a través de una pregunta: ¿por qué estaba haciendo todo lo que hizo? ¿Qué quería ganar y qué consiguió? Cuando Vlad se enfrenta a Phantom, admite que está lleno de miedo, pero aún más importante, que el origen de este miedo es buscar amor. En Maddie como pareja, en Jack como amigo, incluso en Dani como un hijo.
carajo. Eso era lo que necesitaba ese personaje, ser llevado al extremo para que su resolución sea satisfactoria, que ese cambio de bando se sienta justo, se sienta merecido, se sienta como que no es algo superficial a su conveniencia, sino que el personaje realmente cree que es lo que se debe hacer. Vlad no era que necesitara abandonar sus poderes y convertirse en un hippie que vive en el campo y ya no tiene nada que ver con los fantasmas, porque de eso no se trata su conflicto. Vlad necesitaba enfrentarse a sus sentimientos y yo aplaudo eso. Pero esta novela le da importancia a los sentimientos, te está diciendo todo el tiempo, los fantasmas son sentimientos, los fantasmas se alimentan de sentimientos, y es coherente hacer que tanto Dani como Vlad, que son mitad fantasmas, también se cuestionen sus sentimientos y también se cuestionen sus propósitos. En ese sentido, el sentimiento que gobierna y alimenta a Vlad es el miedo, y yo lo encuentro fascinante. Está lleno de miedo, pero al mismo tiempo se vuelve más fuerte al hacer que otros le tengan miedo a él. Hablando de propósitos de personajes, otro que se ve obligado a revisar su propósito es el propio Phantom. Y no porque no tuviera claro qué quería hacer como personaje o qué era lo que quería lograr, sino que él quería destruir absolutamente todo, así como a él le destruyeron todo, pero no lo logra. Y el man es tan fuerte, Phantom de verdad es tan poderoso que no lo pueden derrotar. O sea, lo separan de Reloj, que era uno de los conflictos más importantes porque no podemos perder a Reloj, es uno de los pilares de la zona fantasma, pero incluso separándolo de él, no lo pueden. Está perdiendo porque se está desintegrando, porque su línea temporal no existe. Pero no solo se trata de eso, Phantom jamás va a lograr lo que quiere. Y esa es la diferencia con Dani. Y esto, entender que no va a poder lograrlo, que no importa cuánto se esfuerce, su propósito no se va a hacer realidad, hace que sucumba a la situación. Sencillamente admite que no quiere seguir perdiendo porque él ya lo perdió todo. Y esto es súper triste porque, si se acuerdan, Phantom originalmente nació del duelo de Dani cuando perdió a sus amigos y a su familia, y hace que Vlad separe su mitad fantasma de su mitad humana. Y esos sentimientos de tristeza son los que abrieron espacio a esta sed de destrucción que finalmente tiene el personaje. En realidad era un grito de ayuda de un adolescente, de un niño que lo perdió todo, que le pasó la peor cosa que le pudo haber pasado por su culpa. Y Phantom, en su interior, sigue siendo este niño que está desesperado por ayuda. No quiere seguir perdiendo, tiene una cantidad de poder inigualable, pero está destruido por dentro. Este nivel de drama así tan bien construido, exquisito, que te hace poner a cuestionar tus decisiones en la vida, nunca estuvo en la serie, ni en el capítulo donde inicia esto, la verdad. Nunca tuvimos este nivel de drama bien hecho y bien escrito. Cuando Phantom admite que ya no quiere seguir perdiendo, sencillamente no va a seguir actuando porque no quiere seguir perdiendo, hace que tanto Vlad como Dani se nieguen a ponerlo en el termo de nuevo, porque ¿qué va a pasar? Lo volvemos a poner en esta dimensión de bolsillo, pero ¿hasta cuándo lo podemos contener? ¿Hasta que otra vez le dé la chiripiorca y le dé por salirse? Además, ¿qué nos asegura que no se va a terminar de desintegrar dentro del termo? Estamos hablando de un ser que no quiere pelear más, entonces, ¿qué hacemos con él? Este es el spoiler más grande de la novela, así que advertidos quedan, pero Vlad decide hacer uso de los clones que todavía tenía de Dani y depositar el espíritu de Phantom dentro de uno de estos clones. La cereza del pastel lo va a proteger y va a quedar como papá luchón, padre soltero, por fin va a tener el hijo que nunca tuvo. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. A Phantom entonces se le permite existir nuevamente, encontrar un nuevo propósito, encontrar un nuevo camino y construirse una nueva vida. Al mismo tiempo, Vlad sigue siendo su guardián, pero con la enorme responsabilidad de que todo tiene que salir bien. No se puede volver a convertir en el Phantom destructor que nadie puede derrotar porque ahora ya tiene un cuerpo físico. Finalmente, el mejor último punto de esta novela, aunque claramente no se queda sin consecuencias, es el retcon absoluto que le hicieron a la identidad de Dani.
Y es que a lo largo de la historia la realidad se estuvo tambaleando por completo y la única forma de literalmente vivir sin que el espacio-tiempo se esté cayendo a pedacitos es regresar a un punto donde la realidad todavía esté estable, pero es el mismo lugar donde nadie sabe que Fenton y Phantom son la misma persona. Y ni siquiera que son una misma persona, sino que es el lugar donde no es un héroe, donde todavía lo siguen viendo como el enemigo público número uno, el causante de todas las desgracias de Amity Park y el resto del mundo. Y también regresamos a un status quo donde la gente le teme y detesta a los fantasmas, y es una lástima porque Danny se quebró la espalda para que lo reconocieran, para que lo amaran, para que lo tuvieran paciencia, pero si es el precio que tenemos que pagar para deshacer la barrabasada que fue Phantom Planet, pues que así sea. El mundo retconeado, jóvenes, porque es que el final de Phantom Planet era muy Disney. Es como que venció al mal, reveló su identidad y todo el mundo la acepta, se quedó con la chica, ya no hay malos. No, la historia nunca se trató de eso y la historia nunca trató a Danny como una persona que se quede sin consecuencias. El hecho de que la mayoría de las personas, por no decir todo el mundo, estuvo insatisfecho con Phantom Planet es la oportunidad a enmendar esas cosas que ese capítulo horrible hizo. Es una oportunidad para hacer que esas cosas que se dieron gracias a Hartman y su deseo ególatra de que los guiones fueran como él quería, porque aquí mando yo y se hace lo que yo digo, a pesar de que no es lo que le conviene a la historia ni a los personajes, es algo que no se le da a toda franquicia y es un regalo que debemos aceptar, analizar, por supuesto, no tragar entero, pero disfrutar como lo que es una segunda oportunidad. Ahora sí, lo malo. Si se dieron cuenta, llevo horas elogiando este libro porque me gustó un montón. Es bastante bueno, hay cosas que amé, pero esto no significa que es un libro perfecto. Y no está exento de errores. Y como la ávida consumidora de Danny Phantom que soy, tengo toda la autoridad y es además mi responsabilidad hablar de esas cosas que no fueron tan positivas, que son un poco cuestionables y que a veces pueden ser una falencia grave, especialmente en una historia que pretende ser la secuela oficial de la serie original. Lo que tienen que saber es que estas cosas negativas no le restan importancia al impacto emocional que tiene la historia y eso es uno de sus mayores valores. Sin embargo, es una historia que pretende abarcar un montón de cosas en muy poco tiempo. Primero, me encanta que expliquen que los fantasmas se basan en emociones, pero en el caso de Danny no vemos nada. ¿Por qué? Es el prota. ¿Me estás diciendo que incluso Vlad es un fantasma que se alimenta del miedo? ¿Por qué no sabemos nada del prota? A ver, la historia de esta novela inicia en el punto en el que Danny no sabe manejar sus poderes. De hecho, los está perdiendo poco a poco. No sabe por qué, nadie sabe por qué. Y luego tiene una revelación cósmica de por qué era y lo puede resolver y cambia su propósito, pero esto tampoco lo terminan de anudar a la emoción que podría estar relacionada a él. Y spoiler, tampoco lo hacen en la segunda novela, así que alguien me explique qué onda. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo lore para Danny? Y por extensión para Vlad. Si son mitad humanos, tienen todas las emociones y escapan a la regla de ser dominados y alimentados por una única emoción. No sé si es algo que se dejó al aire a propósito como para que pueda ser explorado en futuras entregas o para que nosotros como lectores podamos conectar los puntos y encontrar una explicación, pero tampoco se siente que ese sea el propósito. Es como que pasamos por encima de cuál puede ser la emoción que esté dominando a Danny. Y esto del propósito de por qué a Danny se le revela cósmicamente cómo volver a manejar sus poderes y tal, es muy similar, por no decir idéntico, al arco de Zuko en la tercera temporada de Avatar, la leyenda de Aang, donde perdió su fuego control porque su motivación cambió, ya no estaba alimentado por la rabia, ahora estaba alimentado por el deseo de ayudar a la Avatar. Cuando descubrió su nueva motivación, sus poderes volvieron. Y a Danny le pasa exactamente lo mismo, ya no está luchando por proteger porque sistema de valores bla bla bla, sino porque el status quo cambió. Te explicaron que no eras lo que creías que eras y ya, boom, conflicto emocional resuelto. O sea, chévere, pero... Y hablando de Avatar, ya sé que se los dije antes, pero ¿Danny es el nuevo Avatar?
Y no es que sencillamente me lo esté inventando por comparar ambas series magistrales en algún punto, sino que literalmente Dani es asignado como el nuevo puente que va a conectar el mundo humano con el mundo espiritual, fantasmal, en este nuevo status quo, porque hay que establecer la paz, porque el mundo humano y el mundo fantasma en realidad eran uno solo y nunca debió dividirse. Eso ya se ha visto. Y no quiero que me malentiendan, me encanta que Dani esté tomando el camino de la paz. Después de 3 temporadas donde lo primero y lo único que hacía era irse a puño limpio con los villanos y tampoco tenía una estrategia como vencer, era como solo resuelve el problema y ya. Entonces esto es una transición natural también a cómo es él como persona, pero es que no es nuevo. Quizás haga falta ver cómo se va a desarrollar esto a largo plazo en ambos mundos, para ver cómo es que Dani se diferencia de Aang y de Korra y tiene su propio valor agregado. Y creo que esto va a ser parte de la tercera novela porque no sale en la segunda. Quizás sea un tema del formato y no estoy segura, porque es que el hecho de que sea una novela, aunque gráfica, que sea impreso, puede poner limitaciones a lo que se quiere contar como historia, y ciertas cosas no se pueden mostrar de la forma en la que sí se podría ser animada. Pero al mismo tiempo se sintió como súper apresurada esta resolución, porque tenemos un montón de páginas donde Dani está descontrolado y son sus amigos los que lo tienen que ayudar porque el man ya no tiene poderes, pero de una página a otra, ¡pum!, resolución. Oh sí, explicación, son los sentimientos, eres el avatar, fin. Ok. Es súper insatisfactorio, especialmente si lo estás poniendo en el mismo libro donde a Vlad y a Phantom les das una evolución hacia dónde van sus sentimientos y dónde va su propósito como personaje, y el de Dani es impuesto. O quizá yo estoy siendo muy exigente con un niño de 14 años que es mitad fantasma, no lo sé, díganme ustedes. Ahora bien, esta resolución de Dani siendo como el elegido para hacer el puente entre un mundo y el otro, y ciertos detalles en la historia como está escrita y como está hecha, lo sentí muy majo shoujo, muy chicas mágicas, y no me gusta. No porque no me gusta el majo shoujo, me encanta el majo shoujo, pero lo fascinante de Danny Phantom como franquicia es que se vale del conocimiento popular sobre los fantasmas, las energías, el purgatorio, lo desconocido, los residuos, las posesiones, para crear su propio sistema de poderes, poder crear su propio valor narrativo como algo que pueden usar los personajes para hacer y para solucionar. Esta sensación quizás tenga que ver con cómo se expresan los personajes en la novela. Si bien he elogiado un montón la novela porque mantiene el tono, la voz familiar de la serie original, bla bla bla, esta serie no se caracteriza porque todo se soluciona con el poder del amor y la amistad. O sea, los amigos existen. Sam y Tucker son la red de apoyo de Dani, y sin ellos no hay serie, sin ellos Dani no resuelve la mitad de los capítulos. Sin embargo, no significa que sean perfectos. De hecho, hay conflicto, y de hecho sus amigos también la embarran, y cuando sus amigos la embarran hay consecuencias, y se ponen a prueba sus amistades y se ponen a prueba su sistema de valor, porque cuando hacen las cosas mal hay consecuencias. Pero ese realismo es lo que era atrayente de Danny Phantom. Yo podía ver cómo estas personas tienen relaciones naturales, pero en el libro es como nos tenemos unos a los otros, claro que podemos vencerlo, vamos amigos. Y no, esta serie nunca se trató de que poder creer en Dani era lo que iba a vencer el mal, como en Sailor Moon. Es ayudándolo desde las habilidades de cada uno, incluso como humano, desde sus posibilidades como humano, que lo ayudaban y que solucionaban, y no hacía falta creer en un poder más allá. Es demasiado mágico para una historia de fantasmas. Finalmente, si soy una enorme fan del retcon de Phantom Planet, es súper limitante que las opciones que le dan a Dani, porque Dani es quien debe hacer la decisión de retconear el universo o no, me parece súper limitante que las opciones que le dan sean como Matrix. Reloj es Morfeo y le dice a Dani: vea papi, tengo píldora azul,
píldora roja, elija usted. En una realidad todo está exactamente igual, pero usted no tiene poderes. En la otra realidad usted conserva poderes, pero la gente se olvida de que usted es un héroe. Y ya, esas son todas las opciones. Y si yo me voy al subtexto de que ahora que Dani es el puente, tiene que definir si su identidad se basa en si tiene poderes o no tiene poderes, que fue un poco el conflicto de Phantom Planet al final, quién es él realmente más allá de poder lanzar rayos de ectoplasma. La novela nunca conecta punto A con punto B, puede ser por los poderes por esto, jamás. Entonces, solo dos opciones, súper limitante. Y yo me habría tragado las píldoras si esto estuviera directamente ligado al hecho de que Dani es el elegido para ser el puente, pero no se vuelve a tocar el tema en el mismo libro. Si Dani fuera, por ejemplo, un personaje ancla, como los personajes de Spider-Verse, yo lo entendería, porque el hecho de que Dani tenga o no poderes y que tome una decisión va a cambiar por completo el universo, pero no se nos da a entender que este sea el caso. Simplemente Dani es el elegido porque tiene ambos poderes, pero también pudo haber sido Vlad. Sí, Dani no es especial, solo porque tiene poderes es especial. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué pasaba si Dani decidía vivir en un mundo donde ya no tuviera poderes? ¿Vlad es el puente? Si no hay un Dani en todos los universos, ¿el universo también se va a la verga? Porque no parece ser el caso. Es como que, independientemente de quién exista, el mundo fantasma y mundo humano se separaron y alguien los tiene que unificar. ¿Qué pasa si no es Dani? ¿Nos morimos? Todo es súper magnánimo. Si nos ponemos a extrapolar el tema y a pensarlo más allá, las implicaciones son enormes, pero son demasiadas y quedan muy poquitas páginas para poder ahondar en todas esas preocupaciones y sobre todo para tomar decisiones importantes. Por esto comento si quizás el formato es el limitante, si la extensión es la limitante, si tú tienes X cantidad de páginas y no las alcanzaste a distribuir para poder contribuir al formato más grande, que es el cambio de lore, que resulta que los fantasmas no eran fantasmas y no eran sentimientos y Dani ahora es el avatar que los tiene que ayudar a llegar al más allá. Nunca se logra. No sé si también el tono era muy limitante. Si Danny Phantom, por lo que era y por lo que esta novela intenta reflejar y llegar a ser lo que era, le limita la forma en que quiere contar las cosas y no termina de explorar todo lo que quiere explorar, y ese es el mismo pecado que tiene la serie original. Siempre terminamos con la sensación de que Danny Phantom era muchísimo más grande de lo que fue, y Danny Phantom pudo haber sido una cosa que verdaderamente revolucionara el mundo. Nunca se logró, porque cancelaron la serie. A quien estaba escribiendo la historia se le dificultó por X o Y cerrar algunos puntos y dar en la clave de lo que estaba contando. Sigue siendo en ese sentido un libro fiel a lo que era la historia original. Incluso con todas esas falencias importantes, este es un buen libro. Si se dan cuenta, la mayor parte del video se fue en alabar y ensalzar todas las cosas que hizo bien. Porque lo más importante, por más allá de que te guste la historia, por más allá de que esté bien contada, que sea un buen formato, que tenga la extensión suficiente, es que esta entrega transmite el mismo espíritu. Sí, es un chiste a propósito. Esto, por supuesto, no es un video para criticar a Gabriela como escritora, porque la verdad hizo un trabajo maravilloso con lo que tenía. De verdad se nota en cada página que ella también es fan de Danny Phantom, que conoce a sus personajes, que conoce su lore. Ese sentimiento de familiaridad que tenemos en cada página nos hace ver que la historia está en buenas manos. Hace que nosotros disfrutemos esta historia como si fuera un capítulo más de la serie. A Glitch in Time respeta a los personajes, respeta el universo del cual ellos vienen y los obliga a hacerse preguntas importantes, a evaluar por qué las cosas son como son, y sobre todo los aprovecha al máximo para llenar esos vacíos que por más de 10 años tuvimos una vez se acabó la serie. Yo dudo que yo misma, con toda la información innecesaria de Danny Phantom que tengo en este cerebro, pudiera hacer algo mejor. Era un reto tremendo y al final del día se ejecutó de la mejor forma posible. Yo le doy
9 fantasmitas de 10. ¿En dónde quedamos? Así como la serie original y como la novela misma, dejé por fuera un detalle importante a propósito, y es Valerie. Si bien hablé de cómo era importante que a ella la sumaran al protagonismo de esta novela, que hubo acciones de su personaje que eran importantes para darle cierre a ese conflicto interno que ella tenía con Dani, con Phantom, no dije lo importante que era que su historia quedara abierta en esta novela porque no tuvo una conclusión. Su historia en general, con todos los Danis, siempre estuvo inconclusa. Inconclusa con Fenton como su interés amoroso, con Phantom como su enemigo y ahora con su versión malvada del futuro como un rival que no puede vencer. Esta novela reconoce esa falencia y sabe que no puede incluir estas resoluciones en el mismo libro donde nos contó un montón de cosas nuevas, que ya vimos incluso que se quedó corto para varias de esas cosas. Así que el libro a propósito saca a Valerie del conflicto porque se resolverá en la siguiente novela gráfica. Valerie está en ese punto donde sabe quién es Dani. Ella no fue afectada por el reinicio del mundo, pero eso no significa que lo va a aceptar como si nada. Como ocurrió en Phantom Planet, plano, ella aplaude, oh my god, mi crush era también mi enemigo. Lo acepto como si nada. No, porque incluso Valerie reconoce que ella merece justicia. Muy bien, gente, este rant slash análisis slash promoción de la novela gráfica de Danny Phantom llega hasta aquí. Se llama A Glitch in Time. Recuerden que la pueden conseguir a través de Amazon. Solo está disponible en inglés, pero apoyemos la franquicia, que necesitamos más historias. Si les gustó este video, déjenmelo saber en los comentarios. Ya saben que toda interacción es súper valiosa. También me gustaría saber en qué coinciden conmigo, si se leyeron la novela, en qué no, todo con mucho respeto, por favor. Y si quieren que siga hablando del tema, en hablar de A Fair Game en un segundo video, porfa, déjenmelo saber para también pues avanzar en el guión de ese video. Por lo demás, gracias por escucharme hasta aquí. Yo soy Eli Pandita y nos vemos en un próximo video. Bye.